¿qué tal? Bienvenidos a mi cita médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy vamos a platicar de un tema de suma relevancia, especialmente para México, la anemia. La anemia por deficiencia de hierro, que es por mucho la más común. Y para hablar de este tema es un gran honor para mí dar la más cordial bienvenida a la diputada Selene Ávila, quien nos va a platicar de dos aspectos muy importantes de la anemia. Por un lado, su experiencia con esta condición y por otro, todo lo que se puede hacer desde el punto de vista legislativo y lo que falta en México para que podamos combatir este problema. Diputada Selene Ávila, muchísimas gracias por acompañarnos, es un verdadero honor. Al contrario, querida doctora Dian Pérez, es un honor, un privilegio, me da mucha alegría que me hayas convocado a tu programa. Un saludo cariñoso a tu gran auditorio sobre un tema que es toral para la salud de las y los mexicanos y que, sabes, no le damos la importancia que merece hasta que llega a situaciones catastróficas que causan ya otras enfermedades o que pueden poner inclusive en riesgo la vida de las y los mexicanos, bueno, las personas. Pero no sé por dónde quieres que le empecemos a entrar al tema. Una vez más, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, diputada. Platícanos, por favor, primero tu experiencia con este padecimiento. Platícanos tu experiencia con la anemia. Sí, mira, yo no tengo ningún problema de hablar lo que viví, que estuvo a punto de causarme la muerte, porque quiero que le sirva mi historia para que quien la escuche pueda tomarla en cuenta y se evite esta situación que yo viví. A mí me da COVID casi a finales de año, 31, primero y 2, tuve el pico más alto de la enfermedad. Omicron no es tan agresivo, tú lo sabes perfectamente, no llega a pulmones y a mí me arrasa al punto que me tienen que internar en el hospital, que estuve a punto del paro cardíaco y yo le decía al doctor, bueno, es que entre otras cosas yo sangraba mucho, detectan que tengo hemoglobina 5, que estaba a punto de un paro cardíaco y que mi anemia era brutal. Entonces, de repente que quizá fueron dietas, quizá no comí bien, quizá fue que sangré mucho. Al final del día, mi anemia fue causada por un tumor interno que me hacía sangrar enormemente y yo no sabía que lo tenía. Entonces, el COVID que me pegó tan duro permitió que los estudios detectaran, porque si no, no hubiera yo ido nunca a ir a ver cómo estaba mi hemoglobina con el doctor, ¿no? Porque no lo hacemos, no lo tenemos en el referente, no estamos, tú crees inclusive que te alimentas bien. Yo soy bastante keto, bastante de comer proteínas, verduras y todo eso, pero mi anemia no estaba condicionada por un tema nutricional, sino por un tema de un tumor que me hacía sangrar tanto que ahí se iba todo, ¿no? Entonces, si no hubiera sido por ese Omicron, pues no se hubiera detectado el tumor, no se corrige el tema del tumor, quitan el tema del tumor, afortunadamente benigno, me hacen transfusiones de hierro, de sangre también, 2 paquetes de sangre, 2 de hierro, luego otra vez 2 de sangre, 2 de hierro, y así fue como la libré, ¿no? Pero sí estuvo en riesgo mi vida, y aquí el tema de la anemia nos lleva mucho a la reflexión en que no nos hacemos, para empezar, no tenemos la cultura de hacernos estudios de laboratorio para ver cómo estamos. Y los distintos tipos de anemia que una persona puede tener o las razones por las que puede tenerlo. A veces insospechadas como yo, que es un tumor, querida doctora. Muchísimas gracias, diputada. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias. Lo dejamos anotado, lo dejamos pendiente, seguimos trabajando para que esto sea una realidad para todos los niños mexicanos. Muchísimas gracias, diputada Selene Ávila. Al contrario, querida doctora, gracias por el espacio, un saludo a tu auditorio y sobre todo muchas gracias por tu gran vocación, por tu compromiso con la salud de las y los mexicanos, por tu trabajo impecable, por tu trayectoria, por tu belleza que no solo es física, sino es del corazón. Eres una gran mujer, muchísimas gracias, de verdad es un gusto tenerte. Muchísimas gracias, diputada. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos para explicar lo que es la anemia desde el punto de vista médico. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando con la diputada Selene Ávila acerca de la anemia. ¿Cuáles son las cifras de anemia en México en niños, diputada? Mira, doctora, qué buena pregunta me haces. Es demoledor leer que en cifras conservadoras, en salud, por ejemplo, te señala que en niños de 0 a 4 años, por lo menos más del 22% de esa población tiene anemia. Si nos vamos y encima de todo, algunos tienen anemia, pero tienen este componente que te decía yo antes del corte del sobrepeso. Entonces, que tenemos niños obesos, niños con anemia. También, por ejemplo, en niños de 5 a 11 años, ahí aumenta el porcentaje, se dispara casi 36%. Y bueno, pues los adultos andan más del 39%, arriba de 20 años de edad, más del 39% tienen anemia. Y estos son en cifras conservadoras, porque mucha gente, como lo decíamos hace rato, puede tener anemia y ni siquiera lo sabe, pues porque, querida doctora, se arreglaría tan fácil si vas y con un simple estudio de laboratorio ahí se mide tu hemoglobina. No, bueno, afortunadamente hoy en día hay tecnologías que permiten medir la hemoglobina sin necesidad de ir al laboratorio. Además, Con un simple dispositivo no invasivo. No hay que sacar sangre hoy en día para tomar la hemoglobina. Sí, que esto es algo muy importante que el otro día, por cierto, tú y yo comentábamos, ¿no? Que la verdad es que tenemos los instrumentos, pero no lo hacemos si no somos conscientes. Ahora, hemos hecho una legislación de etiquetado frontal para que a todo lo que son, ¿te acuerdas que se prohibió que ciertos personajes aparecieran pues, en las comidas chatarras, en los pastelitos, para evitar que los niños pues, se sintieran atraídos por ese tipo de productos y los consumieran más? Y pues se ampararon estas empresas y sigue saliendo el personaje tal o cual, no voy a decir cuáles, pero siguen saliendo en todos lados y entonces pues los niños los ven y se sienten atraídos. Y pero aún, aquí la conciencia es llamar a los padres a qué le están dando a sus hijos como alimentación, porque hablando de los que tienen recursos para alimentarse, en sus manos está hacer exámenes como los que señalas, enseñarles a sus hijos a comer adecuadamente, no llevarlos a la escuela con chatarras. También tratamos de prohibir la venta de chatarras en las escuelas, ha sido muy complicado. Metimos lo que hemos logrado es un etiquetado frontal de productos donde diga la cantidad de calorías que tienen, de sodio, y eso fue un logro de esta administración y bueno, ha funcionado. Aún así hay gente que de todos modos, pues lo sigue consumiendo, ¿no? Pero creo que son elementos que coadyuvan como política pública para informar a la población. Anotado, diputada, anotado, porque esto es algo fundamental. Finalmente, el tema de la anemia es sin duda un tema de recursos, por supuesto, donde familias que no tienen suficientes recursos es difícil que den una alimentación balanceada a sus hijos, pero también ocurre en familias que sí tienen los recursos y que incluso algunos que hasta tienen el conocimiento de lo que es la anemia, y es terriblemente vergonzoso para mí aceptar que mi hijo cuando era pequeño también tenía anemia. Y lo que sucede es que es sumamente común. Hay niños que pues no quieren comer carne y no quieren comer frijoles y entonces pues desafortunadamente no tienen una cantidad suficiente de hierro en su organismo y esto los hace propensos justamente a la anemia ferropriva. Entonces, lo que es importante es establecer ese diagnóstico de manera sencilla para que se pueda intervenir adecuadamente, porque además el acceso a una nutrición saludable y balanceada es un derecho que está en nuestro país y es un derecho de la infancia, ¿es correcto? Es correcto y qué bueno que lo abordas de esa manera, justo lo que te iba a decir, estamos en total sincronía. Está en el artículo 4 de la Constitución y les quiero reproducir textual, miren, cuarto constitucional en el párrafo 3º, que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad y que el Estado deberá garantizarla. Entonces, ¿qué hace el Estado? Bueno, el Estado tiene que hacer políticas públicas, tiene que hacer programas sociales, tiene que hacer campañas, tiene que ocuparse de la pobreza estructural, porque esta pobreza estructural que está principalmente en estas franjas que te señalo, que no son las únicas,
También por ejemplo, Zacatecas no está en el sureste y tú te vas a un municipio como Mazapil y la gente es súper pobre y por supuesto que la gente está en desnutrición y está en anemia y no forma parte del sureste. Muchísimas gracias, diputada. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias. Lo dejamos anotado, lo dejamos pendiente, seguimos trabajando para que esto sea una realidad para todos los niños mexicanos. Muchísimas gracias, diputada Selene Ávila. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. A continuación damos la más cordial bienvenida al doctor Abelardo Ávila. Él es médico, doctor en ciencias e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista y su valioso tiempo. Doctor, ¿qué tanto representa la anemia un problema de salud pública en México, tanto en población infantil como en los adultos? Sí, es uno de los principales problemas de salud, tanto por su extensión, ahorita podemos hablar de cuántos anémicos hay en este país, como por las repercusiones que tienen en la calidad de vida, básicamente neurodesarrollo infantil, el bienestar en general de la población y también es una situación de riesgo en ciertas circunstancias, ¿no? Que podemos conversar de eso. Pero es muy importante, la anemia conjunta una serie de padecimientos que tienen como común denominador, que es una baja concentración de hemoglobina. La hemoglobina es la sustancia que transporta el oxígeno. Nuestro funcionamiento humano depende del oxígeno, de que toda nuestra energía que utilizamos para las funciones vitales proviene justamente de que estemos oxidando los alimentos y que estemos generando la energía que necesitamos. Entonces, una deficiencia en esta molécula que transporta el oxígeno a donde tiene que ser utilizado, desde los pulmones a todo el organismo, una alteración causa trastornos importantes. Probablemente la tercera parte de la población infantil menor de 5 años padezca algún grado de anemia. En la población adulta, donde el problema es más agudo, es en las mujeres, en donde mujeres adultas no embarazadas, alrededor de un 17%, según la última encuesta, la más reciente disponible de 2018, el 17% presenta anemia, pero esta cifra se duplica en el caso de las mujeres embarazadas. ¿Sí? En el embarazo hay una demanda, hay que producir toda la sangre de los niños y niñas y en ese sentido el incremento de la demanda de producir hemoglobina no se satisface y tanto la madre como posteriormente el producto, el bebé, llegan a presentar problemas de anemia. Entonces, si algo que está afectando a 1 de cada 3 habitantes, pues es un problema muy importante. Doctor, ¿cómo se podría establecer, digamos, exactamente quiénes son los que están enfrentando anemia? Porque si nosotros pensamos en que cada vez hay que llevar a todas las personas a un laboratorio, a hacerle un estudio para determinar si tienen anemia, me imagino que eso puede complicar un poquito. ¿Hay alguna forma, alguna metodología que pudiera ayudar a establecer un diagnóstico, digamos, de manera masiva para ubicar en quiénes está el problema y entonces hacer una intervención terapéutica dirigida? ¿Sería algo factible? Sí, por supuesto. Digamos, la detección de la condición de anemia es relativamente sencillo, porque se trata de medir la concentración de hemoglobina en sangre. Entonces, en esa medida, la medición directa, y hay varios métodos, algunos son clínicos,
Uno de los métodos prácticos masivos es el de la determinación de hemoglobina en sangre capilar, que es un piquetito que se hace en el costado de un dedo, se puede hacer en niños y en adultos, es prácticamente indoloro, no tiene mayor riesgo, nos da una lectura de la concentración de hemoglobina y con eso pues, se puede establecer a escala masiva. Hay varios programas de salud pública, hay varios países que lo hacen a escala nacional, periódicamente, pero un sistema de vigilancia basta con tomar una determinación de hemoglobina un par de veces al año, una vez al año, sobre todo concentrándose en la población de mayor riesgo. No tiene caso picar a toda la población, pero sí aquellos que por edad, por situación, por condición geográfica, presentan mayor riesgo y ahí sí vale la pena de manera generalizada, porque es un problema generalizado, además, no es picar a todos para detectar a muy poquitos, ¿no? Sino si estamos viendo que 1 de cada 3 niños tiene esa condición, pues es importante hacer este tipo de análisis masivos. Ya empezamos a contar cada vez con mejor calidad instrumentos de transluminación que son no invasivos, no se necesita aplicar ni extraer sangre, la misma transluminación, igual que el oxímetro que se puso de moda para medir la concentración de oxígeno. Al principio es el mismo, de hecho muchos de estos aparatitos que están circulando recientemente miden las dos cosas, la hemoglobina y la concentración de oxígeno. Hacia un futuro ya presente, podemos decir, ya va a ser cada vez más práctico determinar la concentración de hemoglobina y saber quién, ¿no? Muchas gracias, doctor. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Un punto importante es entender qué es la anemia. Y para ello damos la más cordial bienvenida en Mi Cita Médica al doctor Jorge Vela. Él es médico hematólogo, jefe del Servicio de Hematología del Centro Médico Nacional La Raza. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, ¿qué es la anemia? Buenos días. La anemia es un padecimiento de interés mundial que se define como el descenso en la hemoglobina de cualquier individuo, cualquier ser humano, y el descenso en el hematocrito, que trae consecuencias muy malas para la salud, debido a que el descenso en la hemoglobina provoca alteraciones en todo nuestro organismo. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de anemia? De acuerdo. Hay muchísimos tipos de anemias. Por ejemplo, tenemos las anemias congénitas que afectan a los bebés recién nacidos. De estas, las más importantes son las anemias por defectos en la membrana de los glóbulos rojos. La esferocitosis hereditaria es una de las más importantes. Luego tenemos anemias por deficiencias enzimáticas. El eritrocito necesita energía para poder trabajar en la oxigenación, y hay algunas anemias donde falta una enzima y el eritrocito no obtiene su energía y se rompe. Y finalmente las anemias congénitas por defectos en la hemoglobina, principalmente las talasemias y la anemia de células falciformes. Muchísimas gracias, doctor Vela, diputada Selene Ávila, doctor Abelardo Ávila, doctor Jorge Vela. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible la realización de este programa. Y por supuesto, muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.